Básicamente, en la adolescencia se da un aumento de la actividad de los circuitos neurológicos que usan la dopamina, ¿sí? Que básicamente es ese neurotransmisor que produce esa necesidad de gratificación. Ese neurotransmisor que se libera cuando hay necesidad de gratificación. Entonces, ese aumento de la dopamina se da en los primeros años de la adolescencia. Recuerda que hablábamos que alrededor de los 12 años. Y alcanza su pico en los años más centrales de esta etapa. ¿Qué provoca? Provoca entonces que los adolescentes con esa dopamina se sientan atraídos por experiencias emocionantes, sensaciones estimulantes. Reflexionemos juntos, cada uno de nosotros, experiencias antes te gustaba hacer o hizo, fueron una sola, varias, ¿no? ¿Quieres contarme aquí abajo comentarios? Pues genial. Entonces, digamos que pasa mucho eso y ya sabes, es gracias a la dopamina. Oh, hay una canción, una cantante, Gana, que la canción se llama así, Nina, por si quieres buscarla igual, aquí abajo de la grabación. Parto el enlace de esa canción porque la letra dice mucho de lo que quiero. Entonces ya sabes, experiencias emocionantes y estimulantes hace que los adolescentes liberen dopamina. ¿Ok? Entonces, dentro de ese cerebro adolescente también sucede algo y es la necesidad de gratificación. Aquí nos dicen, todo se puede volver más adictivo, sí, ya lo iremos viendo un poquito más adelante, la necesidad de gratificación. Digamos que, ¿qué sucede? En la necesidad de gratificación, entonces, digamos que se da esa impulsividad donde no hay reflexión previa, es decir, la información o las decisiones que dice tomar no pasan por aquí, por consciente no son racionales. Muchas veces a esos hijos piensas antes, y en la adolescencia pasa mucho, piensan antes, pero es propio de la etapa. Algo que también acá nos decía alguien, un hombre, y es, aumenta en esa necesidad de gratificación, entonces puede aumentar la vulnerabilidad a la adicción. Es decir, pueden ser más susceptibles los adolescentes a la adicción, porque sienten esa necesidad de satisfacer esos deseos, esos deseos. Y sucede algo también importante y es la hiperracionalidad. Siempre que es algo que diga hiper es parado. Entonces, pensar de forma literal, ver el panorama general de la situación, sin percibir los riesgos potenciales. Importante ahí tener eso presente. Entonces, también en este cerebro, gracias a la integración, la conexión entre distintas zonas de su cerebro que poco a poco comienza a tener, disminuye la impulsividad y aumenta, llamamos el control cognitivo, esa capacidad de pensar, razonar antes de actuar. ¿Sí? Es decir, esa habilidad, pues, por lo general no es para siempre, ¿no? Entonces, en esa toma de decisiones, digamos que el adolescente es capaz de confiar más y más en la intuición para ver la situación con más perspectiva, ¿sí? Tomar, por consiguiente, decisiones que sean más sabias, ¿no? Entonces, hablemos un poco más de esa integración del cerebro. En la adolescencia sucede algo que tal vez has escuchado, tal vez no, y es una poda neuronal. Y vamos a irnos con ejemplos prácticos. Y es que cuando yo podo el césped, en casa, en mi jardín, abajo, que lo podan, o en algún espacio público, ¿qué significa que podan el césped? Significa que lo cortan. La poda neuronal, ¿a qué hace? Hay ciertas neuronas que siguen, que digamos, siguen viviendo, por decirlo de alguna manera, funcionando, y hay otras neuronas que poco a poco se van muriendo. ¿Y de qué depende, Gina? ¿Esto es grave, Gina? Digamos que, pero no es grave, es parte del cerebro.
Pero ¿qué pasa? Te lo voy a poner así. Piensa en tu adolescencia, qué actividades comenzaste a dejar de hacer. Sí, leer, jugar, muñecas, jugar con el coche, dibujar. Ahora piensa, ¿lo volviste a hacer? ¿Fue fácil o difícil? ¿Lo volviste a hacer? Si eres adolescente. Fácil, más o menos. Difícil. ¿De qué depende? Si ese aprendizaje yo no lo repetí cuando estaba en la adolescencia, esa neurona está implicada en ese aprendizaje. Muere. No estoy usándola constantemente. Por eso. Sucede algo también que se llama la mielinización o que aparece la mielina. Que si estás acá en YouTube podrás ver que básicamente la mielina es de cierta forma una membrana que recubre las neuronas que se conectan entre sí. Conectan entre sí para transmitir información, ¿ok? Entonces, cuando aparece esa mielinización en las neuronas del cerebro de tu hijo, porque pues debes saber que las neuronas son las células que están en el cerebro, hace que esa información fluya más rápido, más sincronizadamente, porque de cierta forma es como si estara de un lado así para llevar la información de una neurona a otra. También sucede algo que se llama la remodelación, es decir, piensa a ser más consciente de nosotros, de la vida, preguntando o diciendo cosas como, no, mamá, no entiendo por qué no cuidamos el planeta cuando hacemos esto, no entiendo por qué dices esto si no es cierto. No y comienza a cuestionarse muchas cosas de nosotros, de la vida en general. ¿Ok? Miremos entonces ahora esas herramientas de MinSight en este cerebro adolescente, la parte 2 de este live. Y es, quiero compartirte hoy una y es, tanto el es estar presente ante lo que está pasando tal cual está pasando. ¿Sí? Entonces, tiene tres partes importantes para lograr estar presente en adolescente. Primero, permitir que las sensaciones externas de esa experiencia llenen mi conciencia. ¿Qué significa esto? Que tu adolescente permita que esas sensaciones interior que viva por esa experiencia que está viviendo, comienza a verla, a percibirlas o tratar de entenderlas, comprenderlas en su mente. Segundo aspecto importante, algo que Daniel Siegel llama como concentrada, y es ser consciente, ok, esas sensaciones, esos pensamientos, esas imágenes, intencionalmente que sienta ante esa situación específica que está viviendo, en el presente, es lo que hablan en mindfulness, ¿no? Tercer aspecto, esa respiración consciente. ¿Qué significa eso? Ser consciente de su respiración, estar pendiente de un iPad, nada de eso. ¿Okay? Ser presente de su respiración.